Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si un niño prodigio decidiera piratear una nave espacial extraterrestre? Entremos en la historia. Little John no solo era brillante, era audaz a los 11 años. La mayoría de los niños solo están aprendiendo a codificar programas básicos si es que están interesados en las computadoras. JN, por otro lado, hacía mucho que había superado esa etapa. Ya había creado una IA de autoaprendizaje capaz de escribir poesía en pentámetros americanos y pirateó los sistemas del Pentágono solo para demostrar que podía. Dejó una nota cortés sugiriendo que actualizaran sus firewalls. El niño era un fantasma digital que se deslizaba a través de los protocolos de seguridad de Titus con la facilidad de un susurro en el viento. John ansiaba un desafío digno, algo para probar realmente sus habilidades y mantener su mente inquieta ocupada. La modesta casa suburbana de sus padres se había convertido en un patio de recreo para sus hazañas tecnológicas. Sus paredes estaban llenas de servidores hechos a medida y su ático repleto de dispositivos experimentales. Sin embargo, incluso con todo esto, sentí una persistente sensación de aburrimiento, un anhelo por algo más allá de los confines de la tecnología terrestre. Su mirada se desplazó al cielo nocturno, un lienzo salpicado de innumerables estrellas, cada una un mundo potencial repleto de maravillas desconocidas. Anhelaba explorar la vasta extensión del universo digital, para descubrir sus secretos y probar su templo contra lo mejor que tenía para ofrecer con esto en mente. John había pasado los últimos meses construyendo una estación de transferencia de datos de largo alcance, una maravilla tecnológica oculta bajo la apariencia inocente de un trampolín de jardín. Ahora que el resto del mundo dormía, John estaba sentado en el resplandor tenuemente iluminado de la pantalla de su computadora, listo para embarcarse en una aventura digital que sería noticia en todo el mundo. Sus dedos bailaban sobre el teclado, una sinfonía de comandos que fluían sin esfuerzo de las yemas de sus dedos. La habitación zumbaba con la energía de su anticipación, un zumbido tangible que llenaba el aire después de horas de escaneo y análisis meticulosos. Lo encontró un leve punto en el radar, un susurro en la vasta sinfonía cósmica. La señal emanaba de una estrella distante. Sistema. Un flujo de datos fuertemente encriptado que pulsa con la energía de la tecnología avanzada era un desafío. Una fortaleza digital que guardaba sus secretos de miradas indiscretas. El pulso de John se aceleró, una oleada de adrenalina corriendo por sus venas. Reconocieron el origen de la señal, la nave nodriza Aranilla. Una colosal nave de propósito desconocido, envuelta en misterio, y de la que se rumoreaba que poseía tecnología mucho más allá. Todo lo que la humanidad conoció no era un objetivo común, era una leyenda, un mito susurrado entre hackers y entusiastas de la tecnología. Una sonrisa traviesa se expandió por el rostro de John. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y determinación. «Veamos qué tienes», murmuró. Sus dedos se posaron sobre el teclado, listos para lanzar su primer salvo a las profundidades del espacio. Esto era más que un juego. Era una búsqueda de conocimiento, una prueba de sus habilidades contra un adversario de poder incomparable. Little John, el niño genio, estaba a punto de desafiar a la nave nodriza Aruna, y el resultado reverberaría en toda la galaxia con el objetivo fijado. John inició su sonda enviando un ping inofensivo para probar las defensas de la nave nodriza. La señal, un presionado de manos digital disfrazado de tráfico de datos rutinario, rebotó, revelando la primera capa de la intrincada arquitectura de la fortaleza. Era una maravilla de la ingeniería. Una compleja red de protocolos y salvaguardas diseñadas para repeler cualquier intrusión no autorizada. Los ojos de John escanearon los datos que regresaban, descifrando los patrones y la identificación de vulnerabilidades. Notó una anomalía peculiar, un pequeño fallo en el sistema. Por lo demás, perfecto era un defecto minúsculo, una sola línea de código, entre millones, pero fue suficiente con la precisión de el cirujano. John diseñó un exploit a medida
una llave maestra digital que abriría la primera puerta a la nave nodriza. Aranilla, la inserción fue impecable. Su código se deslizó más allá de las defensas de la nave, excavando profundamente en sus sistemas, sin ser detectado ni notado. John desarrolló una puerta trasera oculta, un pasaje secreto que le otorgaba acceso a la vasta roja de la nave. Su corazón latía con fuerza de emoción mientras navegaba por los pasillos laberínticos del reino digital de Aruna. Era un mundo diferente a todo lo que había encontrado antes, una sinfonía de código alienígena y protocolos desconocidos. Cada bocado de datos contenía la promesa del descubrimiento, un vistazo a las mentes de una civilización mucho más avanzada que la suya. La curiosidad de J lo llevó a explorar los registros de la nave, un tesoro de información que detallaba los viajes de Aarón, sus logros tecnológicos y sus interacciones con otras especies. Aprendió sobre su vasto imperio que abarca múltiples galaxias, su dominio de la manipulación de la energía y su inquebrantable apego a la lógica y la razón. A medida que profundizaba, John descubrió una serie de archivos cifrados protegidos por capas de algoritmos complejos. Estos eran los de los Arona, el conocimiento que había impulsado su ascenso al poder. Los dedos de John ansiaban descifrar el código para descubrir los misterios ocultos dentro de esas bóvedas digitales, pero resistió la tentación. Por ahora su intrusión aún no había sido detectada. Un observador silencioso en el corazón del dominio de Aarón. Quería aprender más para comprender a sus adversarios antes de revelar su presencia. Era un juego de paciencia y astucia, una batalla de ingenio entre un niño genio y una civilización alienígena. Los días se convirtieron en noches. Mientras John estudiaba meticulosamente los sistemas Arona, aprendió su idioma, descifró sus protocolos y trazó un mapa de la intrincada roja de su nave. Era como un antropólogo que estudiaba una nueva cultura observando sus costumbres, sus interacciones y su forma de vida. Los Aruna eran una raza fascinante impulsada por la lógica y la eficiencia. Su sociedad era una máquina bien engrasada. Cada individuo desempeñaba su papel en el todo mayor, eran maestros. De su oficio, su tecnología superaba con creces todo lo que la humanidad jamás hubiera soñado, pero John también percibía cierta rigidez en su pensamiento, una falta de creatividad y espontaneidad. Eran criaturas de hábitos que seguían patrones establecidos y se adherían a protocolos estrictos. La presencia de John permanecía inadvertida, como un susurro silencioso en el vasto paisaje digital de la nave nodriza. Tenía cuidado de no dejar cualquier rastro, borrando sus huellas y cubriendo sus pistas con la habilidad de un hacker experimentado. Era un fantasma en la máquina, un observador fantasma, pero John también era un espíritu travieso, un embaucador de corazón. La tentación de hacer algunas bromas era demasiado grande para resistirse. Empezó de a poco alterando la temperatura interna de la nave en unos pocos grados, provocando pequeñas fluctuaciones en el campo gravitatorio, e incluso manipulando las pantallas holográficas para mostrar imágenes toneladas de personajes de dibujos animados. Los Aruna estaban desconcertados por estas anomalías. Sus sensores detectan los cambios, pero sus mentes lógicas no pudieron comprender la naturaleza, aparentemente aleatoria e ilógica de los eventos. Iniciaron una serie de pruebas de diagnóstico en busca de fallas o interferencias externas. John observó con diversión cómo los Arona se apresuraron a encontrar una explicación para lo inexplicable. Incluso dejaron algunos mensajes crípticos en sus registros, acertijos codificados y burlas juguetonas. Estaba pasando el mejor momento de su vida. Un titiritero digital moviendo los hilos de una civilización entera. Pero las acciones de John no estuvieron exentas de consecuencias. Los Aruna, frustrados por su incapacidad para explicar las anomalías, comenzaron a sospechar sabotaje, aumentaron sus protocolos de seguridad, reforzaron sus cortafuegos e iniciaron un escaneo de todo el sistema en busca de intrusos. John sabía que estaba jugando un juego peligroso. Los Arona no debían ser subestimados. Eran una raza poderosa e ingeniosa, y su paciencia se estaba agotando. Tenía que tener cuidado de mantenerse un paso
por delante o arriesgarse a enfrentar su ira. La tensión creciente era palpable, incluso en la vasta extensión del espacio, mientras los Aranilla intensificaban su búsqueda del intruso. John sintió una oleada de adrenalina a través de él. Ya no estaba solo jugando un juego, estaba involucrado en una batalla de ingenio, de alto riesgo contra un enemigo, tecnológicamente superior. El siguiente movimiento de John fue audaz, un riesgo calculado diseñado para probar los límites de los Aruna. Se infiltraron en los sistemas de comunicación de la nave, interceptando mensajes y alterando sutilmente su contenido. Insertó informes falsos de avistamientos enemigos, fabricó señales de socorro de naves cercanas e incluso plantaron un mensaje codificado en sus canales diplomáticos. Un golpe juguetón a su lógica rígida, los Aruna reaccionaron rápidamente, sus sistemas se desorganizaron por el diluvio de información conflictiva, sus naves se descontrolaron, sus defensas se elevaron y su núcleo diplomático se puso a toda marcha. JN observará con una mezcla de diversión y preocupación cómo la alguna vez ordenada sociedad descendió al caos. Sus acciones tuvieron consecuencias no deseadas y de largo alcance. Los Aruna, impulsados por su inquebrantable creencia en la lógica y el orden, vieron las interrupciones como una amenaza directa a su existencia. Lanzaron una serie de ataques preventivos contra presuntos enemigos, sus armas devastaron planetas enteros. John estaba horrorizado por la carnicería que había desatado sin saberlo. Nunca tuvo la intención causar de daño, solo desafiar a los Aranilla y probar sus propias habilidades. Pero sus acciones se habían salido de control, conduciendo a una cadena de eventos que ya no podía contener. Se enfrentó a un dilema moral, una elección entre continuar su juego y arriesgarse a una mayor destrucción, o revelando su presencia y enfrentando las consecuencias. Sabía que los Aruna no tomarían con agrado que un niño humano pirateara sus sistemas y causara un caos tan generalizado. La conciencia de John luchó con su orgullo. Era un genio, un prodigio, pero también era solo un niño que había cometido un error. Tenía que asumir la responsabilidad de sus acciones sin importar el costo. Con el corazón apesadumbrado, John decidió terminar su juego. Envió un mensaje a los Aruna, una transmisión simple identificándose como un niño humano y explicando sus acciones. Admitió su mala acción. Se disculpó por el caos que había causado y suplicó su comprensión. Era una posibilidad remota, una súplica desesperada de misericordia de una raza conocida por su estricta adherencia a las reglas y su intolerancia para aquellos que se atrevían a alterar su orden. Pero John tuvo que tratar de enmendar sus errores y evitar un mayor derramamiento de sangre. El centro de comando de Arula cayó en un silencio atónito. Un niño humano. Era inconcebible. Sus mentes lógicas lucharon por comprender la noción de que un solo humano joven pudiera violar sus defensas, manipular sus sistemas y causar tales estragos después de una pausa tensa. El comandante supremo, una figura imponente con una voz como un trueno, se dirigió a sus subordinados. Esto no tiene precedentes. Hemos encontrado muchas especies en nuestros viajes, pero ninguna tan impredecible y audaz como estos humanos. Parece que hemos subestimado su potencial. Sus palabras resonaron en la cámara, una mezcla de incredulidad y respeto a regañadientes. Los Aranilla no estaban acostumbrados a ser superados especialmente por una especie que consideraban inferior, pero la evidencia era innegable. El comandante supremo continuó. Debemos proceder con cautela. Las acciones de este niño, mientras Reckless, demuestran un nivel de ingenio y adaptabilidad que es impresionante. Debemos aprender más sobre esta especie humana, su cultura, sus motivaciones. Tal vez incluso podamos convertir esta situación en una ventaja. Se volvió hacia su jefe científico, un anciano marchito con una mente como una trampa de acero. Analice el mensaje del niño. Descifre su código. Quiero saber todo sobre él, sus habilidades, sus debilidades. Debemos entender a nuestro enemigo si queremos vencerlo. El científico jefe se acercó. Sus ojos brillaban con curiosidad intelectual. Será un desafío. Comandante supremo, la mente humana es caótica, cosa irracional, pero confió en que podemos desentrañar sus secretos. La respuesta de Aaron fue rápida y decisiva.
Enviaron una pequeña flota de naves a la Tierra. Su misión era reunir inteligencia sobre la especie humana. Y si era posible establecer contacto con el niño genio, se acercaron con precaución, camuflando sus naves y enmascarando sus firmas energéticas. Mientras tanto, en la Tierra, JN esperaba ansiosamente una respuesta. Había confesado sus acciones, pero no tenía idea de cómo reaccionarían los Arona. ¿Tomarían represalias con una fuerza abrumadora o estarían intrigados por su ingenio? Los días se convirtió en semanas, y todavía no había noticias de los Aruna. La ansiedad de John crecía con cada hora que pasaba. Se había convertido en un paria, un objetivo de miedo y sospecha. Los medios se habían entrado de sus hazañas, pintándolo como un hacker peligroso que provocaba una civilización alienígena. Los padres de John estaban desconcertados y asustados. Siempre habían sabido que su hijo era especial. Pero nunca habían imaginado que se convertiría en una amenaza global. Trataron de protegerlo para protegerlo de las miradas indiscretas de los medios de comunicación y los agentes del gobierno que ahora llamaban a su puerta. La vida de John había dado un vuelco. Ya no era solo un niño genio. Era un símbolo del potencial de la humanidad, tanto para la grandeza como para la destrucción. Tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Para soportar el peso de sus errores, una noche sin luna, una extraña luz brillante descendió sobre el patio trasero de John, palpitaba y zumbaba, arrojando un brillo etéreo sobre los árboles circundantes. John, atraído por una curiosidad irresistible, se deslizó por su ventana y se acercó al misterioso objeto. Mientras se acercaba, la luz se convirtió en una elegante nave oide. Su superficie metálica brillaba con un resplandor de otro mundo. Una escotilla se abrió con un silbido, revelando una rampa que conducía al interior de la nave. John dudó por un momento. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Conocía los riesgos, los peligros potenciales, pero su curiosidad era demasiado fuerte para ignorarla. Con una respiración profunda, pisó la rampa. Sus pasos resonaron en la noche silenciosa. El interior de la nave era una maravilla de tecnología alienígena, una sinfonía de luces y sonidos. John fue recibido por una figura holográfica, un ser alto y delgado con piel brillante y penetrantes ojos azules. «Saludos, Juan». La figura dijo con una voz que resonaba con calidez y sabiduría. «Soy Sio, un emisario de Aruna». John miró con asombro. Su mente daba vueltas. Nunca había imaginado que Aruna realmente vendría a la Tierra, y mucho menos lo buscaría. Sio continuó. Te hemos estado observando. John, hemos estudiado tu mensaje analizado, tu código y debatido tus acciones. Hemos llegado a una decisión. El corazón de John dio un vuelco. No tenía idea de qué esperar, pero se preparó para lo peor. Creemos que eres un individuo extraordinario, John Silo, dijo. Tu ingenio, tu curiosidad, tu audacia. Estas son cualidades que valoramos mucho en nuestra propia cultura. Creemos que tienes el potencial para lograr grandes cosas, para cerrar la brecha entre nuestras dos especies. La mandíbula de John cayó. Había esperado condena, castigo, no elogio. Sio sonriente, un gesto que parecía extraño y extrañamente familiar. Hemos venido a ofrecerte una oportunidad, John, una oportunidad para aprender, leer crecer para explorar. Te invitamos a unirte a nosotros en nuestra nave nodriza, para estudiar con nuestras mentes más grandes, para experimentar las maravillas del universo. De primera mano, la mente de John corrió. Esta era una oportunidad única en la vida, una oportunidad para cumplir sus sueños más locos, pero también era una perspectiva desalentadora, un salto a lo desconocido. Miró a Sio, sus ojos buscando respuestas. ¿Por qué? Yo preguntó, ¿por qué ofrecerías una oportunidad así para alguien que te causó tantos problemas? La sonrisa de Sio se ensanchó. Porque nos ha desafiado, John. Nos ha obligado a cuestionar nuestras suposiciones para reevaluar nuestros métodos. Nos ha demostrado el valor de la creatividad, de la espontaneidad, de lo impredecible. Creemos que tienes mucho que enseñarnos, al igual que nosotros tenemos mucho que enseñarte. John respiró profundamente. Su decisión tomó. Acepto tu oferta.
Dijo que iré contigo. Sio ascendió. Sus ojos parpadearon con aprobación. Entonces comenzamos nuestro viaje. El joven John, el universo espera. La rampa bajó con un suave silbido que se extendía hacia John como una invitación a una gran aventura. Con una mezcla de inquietud y emoción, dio un paso adelante. Su pequeño cuerpo empequeñecido por la imponente nave alienígena. Mientras caminaba por la rampa, el interior de la nave lo atraía con una suave luz pulsante. Dentro de la nave había una maravilla de tecnología alienígena que excedía con creces todo lo que John había imaginado. Elegantes consolas ergonómicas cubrían las paredes. Sus superficies estaban adornadas con símbolos intrincados y pantallas brillantes. El aire zumbaba con una frecuencia baja y relajante, y un sutil aroma a ozono le hacía cosquillas en las fosas nasales. Sio lo esperado en lo alto de la rampa. Su expresión serena irradiaba calidez y sabiduría. «Bienvenido a bordo, John», dijo su voz, una sinfonía melódica de sílabas alienígenas. «Tenemos mucho que mostrarte, John». Siguió a Sio más adentro de la nave, maravillándose con la tecnología avanzada que lo rodeaba. Pasaba por pasillos bañados en una luz suave y pulsante. Sus paredes adornadas con imágenes holográficas de galaxias distantes y extrañas criaturas exóticas, entraron en una vasta cámara llena de brillantes orbes de energía, cada uno pulsando con vida propia. Sio explicó que estas eran la fuente de energía de la nave, aprovechando la energía del cosmos para impulsarlos a través de la inmensidad del espacio. Nuestra tecnología se basa en la manipulación de la energía. Silo dijo que hemos aprendido a aprovechar las fuerzas fundamentales del universo para doblarlas a nuestra voluntad. Es un poder que es a la vez asombroso, y John escuchó con humildad, con la mente llena de preguntas. Siempre le habían fascinado la ciencia y la tecnología, pero esto estaba en un nivel completamente otro. El conocimiento y la comprensión del universo de la ARA eclipsaban todo lo que había encontrado antes. Mientras continuaban su recorrido, Sio presentó a John y otros miembros de la tripulación, cada uno de los especialistas en su campo. Había ingenieros, científicos, diplomáticos e incluso artistas, todos trabajando juntos en perfecta armonía para mantener la nave y cumplir su misión. John quedó impresionado por el respeto de la ARA por el conocimiento y su inquebrantable búsqueda de la verdad. Eran una sociedad que valoraba el intelecto y la creatividad, donde se alentaba a cada individuo a alcanzar su máximo potencial. La nave nodriza zumbaba con una suave vibración mientras aceleraba para alejarse de la órbita de la Tierra. John, en una cómoda silla ergonómica, miró por la ventana panorámica hacia la mármol azul, que se alejaba de su planeta natal con una punzada agridulce de nostalgia. Empujón de su corazón, pero fue rápidamente reemplazado por una oleada de anticipación. Se estaba embarcando en una aventura que lo llevaría más allá de las estrellas a mundos con los que solo había soñado. Sio se sentó a su lado, su presencia serena, un ancla reconfortante en el entorno desconocido. «Tu viaje acaba de comenzar, John», dijo su voz de relajante melodía. «El universo es un lugar vasto y maravilloso, lleno de posibilidades infinitas. Nos sentimos honrados de tenerte como nuestro invitado y esperamos aprender desde tu perspectiva única». John, sonriendo, una calidez se extiende por su pecho. A pesar de la aprehensión inicial, sintió una sensación de pertenencia, una conexión con estos seres alienígenas que habían reconocido su potencial y lo abrazaron como uno de los suyos. El viaje al mundo natal de Aruna fue largo, pero estaba lejos de ser aburrido. Pasó sus días inmerso en la vasta biblioteca de la nave, devorando conocimientos sobre la historia, cultura y tecnología de los Aruna. Aprendió sobre su filosofía, su ética y su compleja estructura social, estudió su idioma, su arte y su música. También pasó tiempo con la tripulación, participando en sus rutinas diarias y aprendiendo sobre sus roles individuales.
Jugaba juegos con los miembros más jóvenes, debatía filosofía con los mayores e incluso ayudaba a los ingenieros con reparaciones menores. A través de estas interacciones, JN obtuvo una comprensión más profunda de los valores y motivaciones de los Aruna, vio su dedicación a la lógica y la razón, su búsqueda inquebrantable del conocimiento y su compromiso con la paz y la cooperación, pero también vio sus limitaciones, su rigidez y su renuencia a abrazar lo desconocido. Eran criaturas de hábitos, cómodas con lo familiar y cautelosos con cualquier cosa que desafíe sus creencias establecidas. La presencia de John en la nave fue un catalizador para el cambio. Una chispa que encendió una llama de curiosidad y apertura en el corazón de los Aruna. Sus preguntas, sus ideas, su perspectiva única los desafió a pensar de manera diferente, para ver el mundo con nuevos ojos, mientras la nave se acercaba al mundo natal de los Aruna. John sintió una mezcla de emoción y aprehensión. Estaba a punto de conocer a los líderes de esta civilización avanzada para ser expuesto a su cultura a gran escala. Estaba ansioso por aprender, explorar, expandir sus horizontes, pero estaba consciente también de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. No era solo un individuo, era un representante de la humanidad. Sus acciones, sus palabras, su sola presencia darían forma a la percepción de los Aruna sobre su especie. Sabía que tenía una oportunidad única de cerrar la brecha entre dos mundos para fomentar el entendimiento y la cooperación entre los humanos y los Aruna. Pero también sabía que el camino por delante estaría plagado de desafíos e incertidumbres. El mundo natal de los Aruna se materializó en la ventana como una joya contra el telón de fondo del cosmos. Era un mundo de colores vibrantes, vegetación exuberante y océanos, un testimonio de la maestría de los Aruna sobre su entorno, imponentes ciudades de metal brillante y cristal que se extendían hacia el cielo, su intrincada arquitectura, un testimonio de la ingeniería avanzada y la sensibilidad artística de los Aruna. Mientras la nave nodriza descendía hacia la superficie del planeta, John sintió una ola de asombro que lo invadía. Había visto imágenes del mundo natal de los Aruna en la biblioteca de la nave, pero la realidad superó con creces sus expectativas. Era un mundo de impresionante belleza y potencial ilimitado, un lugar donde lo imposible posible parecía el barco, aterrizó en una vasta plataforma en la cima de una de las imponentes ciudades. Su llegada fue anunciada por una fanfarria de trompetas y una deslumbrante exhibición de luz y sonido. JN y Sio desembarcaron recibidos por una delegación de dignatarios Aranilla. Sus rostros una mezcla de curiosidad y optimismo. Cauteloso, la delegación estaba encabezada por el consejero supremo, el funcionario de más alto rango en el gobierno. Aranilla era una figura imponente. Su estatura imponente, acentuada por sus túnicas sueltas y tocado ornamentado, sus ojos como los de todos los Aruna. Eran de un azul penetrante, irradiando inteligencia y sabiduría. «Bienvenido a nuestra casa, John el Consejero Supremo», dijo su voz un estruendo profundo que resonó con autoridad. «Nos sentimos honrados de tenerlo, como nuestro invitado. Tenemos mucho que aprender de...» John se inclinó respetuosamente. Su corazón latía con una mezcla de emoción y temor. Sabía que esta era una ocasión trascendental, un punto de inflexión en la relación entre los humanos y Arona, el consejero supremo, extendiendo una mano. Su gesto fue un símbolo de paz y buena voluntad. John lo tomó sintiendo una oleada de calidez y aceptación. Ya no era un extraño, una curiosidad, sino un invitado de honor, un puente entre dos mundos. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. John recibió un recorrido por la ciudad. Le presentó las instituciones culturales de los Aruna y lo invitó a participar en sus reuniones sociales. Conoció a científicos, artistas, filósofos y líderes políticos que participaron en animadas discusiones sobre ciencia, tecnología, ética y el futuro de ambas especies. Estaba asombrado por la destreza tecnológica de los Aron, su dominio de la manipulación de la energía,
sus técnicas médicas avanzadas y sus intrincados sistemas de gobierno. Pero también estaba impresionado por su apertura a nuevas ideas, su voluntad de aprender de él, un joven, humano de un planeta distante. John compartió su conocimiento de la Tierra, su historia, su cultura, y sus logros tecnológicos. Habló de las luchas y triunfos de la humanidad, sus defectos y su potencial. Enfatizó la importancia de la diversidad, la creatividad y la voluntad de abrazar lo desconocido. El Aarón escuchó atentamente sus mentes, absorbiendo sus palabras como una esponja. Estaban fascinados por la resiliencia de la humanidad, su adaptabilidad y su curiosidad ilimitada. También estaban intrigados por la perspectiva única de Jota, su capacidad de ver el mundo de una manera que nunca antes habían considerado. La visita de John no estuvo exenta de desafíos. Los Aruna, a pesar de todo su inteligencia y destreza tecnológica, no estuvieron exentas de prejuicios. Algunos veían a John con sospecha, viéndolo como un representante de una especie caótica e impredecible. Otros, sin embargo, estaban fascinados por su perspectiva única y ansiosos por aprender de sus experiencias. Una noche, mientras John estaba compartiendo una comida con un grupo de científicos Aranilla, un acalorado debate estalló sobre los méritos de la creatividad humana versus la lógica Aranilla. Uno de los científicos, un anciano de aspecto severo llamado Sorgan, argumentó que la creatividad humana no era más que caótica, aleatoriedad, un obstáculo para el progreso y eficiencia. John escuchó pacientemente. Su mente acelerada sabía que tenía que defender a su especie para demostrar que la creatividad humana no era una debilidad, sino una fortaleza. La creatividad no es caos, Sorgan, dijo John, su voz calmada pero firme, es la capacidad de ver conexiones donde antes no existían, imaginar nuevas posibilidades para liberarse de las restricciones de los patrones establecidos. Es la chispa que enciende la innovación, el combustible que impulsa el progreso. Sorgan se burló entrecerrando los ojos. Tu especie es conocida por su comportamiento irracional, sus arrebatos emocionales, su tendencia a priorizar los deseos individuales sobre el bien mayor. ¿Cómo puedes afirmar que tal caos es una virtud? Hitoane, sonriendo con un brillo en sus ojos, ¿es cierto que los humanos no siempre somos lógicos o predecibles?, dijo. Pero nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestras peculiaridades individuales son lo que nos hace único, lo que nos impulsa a explorar, para crear, para luchar por algo más. Nuestro caos es el órgano de nuestra fortaleza, no nuestra debilidad. La sala quedó en silencio mientras las palabras de John flotaban en el aire. Los científicos de RNLEA se miraron entre sí, sus expresiones una mezcla de sorpresa y contemplación. Sorgan, sin embargo, permaneció sin estar convencido. Tus palabras son elocuentes. Joven JN, dijo, su voz goteando sarcasmo, pero no cambian el hecho de que tu especie es una amenaza para la estabilidad de la galaxia. Tus acciones imprudentes ya han causado un daño incalculable. ¿Qué garantía tenemos de que no seguirás alterando nuestro orden cuidadosamente elaborado? John respiró profundamente, su corazón pesado por el peso de la responsabilidad. No puedo negar el daño que se ha causado, dijo, pero creo que los humanos y los nuestros podemos aprender unos de otros, que podemos encontrar una manera de coexistir pacíficamente. Podemos aprender de tu lógica y eficiencia, tu respeto por el conocimiento y el orden, y puedes aprender de nuestra creatividad, nuestra adaptabilidad, nuestra voluntad de abrazar lo desconocido. Él hizo una pausa con la mirada recorriendo la habitación. Soy solo un humano, Sorgan. No puedo hablar por toda mi especie, pero puedo decirte esto. No somos tus enemigos. No estamos aquí para conquistar o destruir. Estamos aquí para aprender, crecer, compartir nuestro conocimiento y nuestras experiencias. Estamos aquí para construir un futuro mejor. Juntos, las palabras de John resonaron en los Arnilaus. Sus corazones se conmovieron por su sinceridad en su visión.
Vieron en él un rayo de esperanza, una posibilidad para una nueva era de cooperación y entendimiento entre sus dos especies. A raíz del apasionado discurso de John, una sensación de optimismo cauteloso llenó el aire. Los Aruna, aunque inicialmente vacilantes, estaban comenzando a ver el potencial de colaboración y entendimiento entre sus dos especies. El consejero supremo, que había estado observando los procedimientos con un ojo agudo, dio un paso adelante. El joven John dijo que su voz resonaba con un nuevo respeto. «Tus palabras nos han conmovido. Hemos visto el potencial de grandeza en tu especie y creemos que juntos podemos lograr un futuro que nos beneficiará a todos». Hizo una pausa con la mirada recorriendo la habitación. «Proponemos una asociación entre nuestras dos civilizaciones declarada, una asociación basada en el respeto mutuo, el conocimiento compartido y un compromiso con la paz y el progreso». Una onda de emoción se expande por la sala. Los científicos Aranilla, diplomáticos y líderes intercambiaron miradas, sus mentes abebas con posibilidades. El corazón de John se hinchó de orgullo por haber logrado lo que se había propuesto hacer para cerrar la brecha entre dos mundos y allanó el camino para un futuro más brillante. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Los científicos humanos y Aranilla colaboraron en proyectos de investigación innovadores, compartiendo su conocimiento y experiencia. Los diplomáticos negociando tratados y acuerdos, estableciendo el marco para una asociación duradera. Y JN, en el centro de todo, sirvió como embajador cultural, presentando a los Aranilla las maravillas del arte humano. La música y la literatura. Les enseñó sobre el espíritu humano, su resiliencia. Vance, su creatividad y su capacidad para el amor y la compasión les mostraron que los humanos, aunque defectuosos e imperfectos, eran capaces de grandes cosas. A su vez, los Aranilla compartieron su conocimiento del universo, su maestría en la manipulación de la energía y sus técnicas médicas avanzadas. Le enseñaron a John sobre la importancia de la lógica y la razón, el valor de la cooperación y el poder de un propósito unificado. Juntos, los humanos y Aruna se embarcaron en un viaje de descubriendo, explorando la vasta extensión del cosmos y descubriendo sus secretos, construyeron nuevas tecnologías, curaron enfermedades y resolvieron problemas que alguna vez parecieron insuperables. Crearon un futuro donde ambas especies podrían prosperar, un futuro donde lo imposible se volvió posible. Y en el corazón de esta nueva era de cooperación estaba un niño llamado JN, un niño que se había atrevido a desafiar lo desconocido para alcanzar las estrellas y forjar un vínculo entre dos mundos. Su nombre quedaría grabado en los anales de la historia, un símbolo de esperanza, un testimonio del potencial ilimitado de la humanidad.